días, región, restando 25 minutos para las 9 de la mañana, una hora menos en el resto de Chile, 25 para las 8. Saludamos a la senadora por la región de Magallanes y Antártica chilena, Carolina Goich. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Gusto saludarla. Muy buenos días, Vladimir, un gusto saludarte a ti, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, nos siguen a través de Polar. Carolina, decía yo que tras de un año de haber estado estacionado en la Comisión Trabajo del Senado de la República, avanzó el proyecto previsional. Esperamos, ¿no?, que se pueda ir acelerando el tranco, y de qué manera sale definitivamente de la comisión y cuáles son las aspiraciones suyas respecto a si saldrá una nueva ley antes de, por ejemplo, del plebiscito. Sí, antes de tener, ¿no es cierto?, la propuesta de la nueva Constitución, me planteas tú. A eso me refiero. Claro, sí, digamos, el año, lo ¿no? Primero, durante el año. Sí, lo primero, Vladimir, ahí es que yo creo que no podemos seguir postergando, uno podría decir chuteando en términos más coloquiales, el hacernos cargo del problema de las pensiones. Acuérdate que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, se hizo una propuesta para avanzar efectivamente un sistema mixto, aumentar la tasa de cotización, y lamentablemente en ese momento no tuvo los votos suficientes. Aquí van a haber pasado casi 4 años, casi otro gobierno, ¿no es cierto? Y hay muchos pensionados que siguen esperando el que en esto existan cambios, tener aumento de sus actuales jubilaciones, que son casi miserables, ¿no? En eso yo creo que no resiste que nos demos al menos un pasito. Yo quiero plantearlo así. ¿Y qué se aprobó ayer, Carolina? Perdón, ¿qué se aprobó ayer en la Comisión del Trabajo? Sí, lo que se aprobó ayer, ahí voy. La propuesta es una propuesta de transición y que va a tener que seguir siendo discutida a propósito de lo que tú planteas. La Convención Constitucional va a discutir el tema de seguridad social, ¿no es cierto? Yo espero que además ahí amplía a los temas de cuidado, todos los temas que tienen que ver con esa carga que muchas veces asumen las mujeres, que también son seguridad social y que están visibilizados el valor del trabajo doméstico, en fin. Pero no van a definir ahí cuánto aumenta una pensión, que es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aprobamos las cosas que nos parecen buenas de la propuesta del gobierno y rechazamos aquellas que no, donde no estamos de acuerdo, que nos parece que fortalecen el sistema de AFP, y esperamos ir a una comisión mixta para ahí generar un acuerdo en torno a una propuesta que sí nos satisfaga. ¿Qué le pareció bueno? La extensión, Vladimiro, del pilar solidario del 60 al 80%, en eso por supuesto que estamos de acuerdo. Ya, ahora, Carolina, ¿hay alguna voluntad política realmente para acelerar el tranco? Porque esto ya descansa desde el periodo, usted bien lo recordaba, desde el gobierno de Michelle Bachelet, y ahí está este 6%, partiendo de la base, y la pregunta que se hace generalmente a la derecha, ¿quién lo va a administrar? Están preocupados quién va a administrar ese nuevo 6% previsional. ¿Ustedes ya han llegado a algún tipo de acuerdo? ¿Hay claridad sobre el tema? ¿Hay una mayoritaria voluntad de cómo va a ser repartido este 6%? ¿Si da directamente a una cuenta individual? ¿Si será dividido entre un 3% para los trabajadores y un 3% para un fondo solidario? ¿Hay algunos puntos de acuerdo o algunos puntos de reencuentro también con la oposición sobre estos temas? Nosotros, Vladimiro, estuvimos trabajando prácticamente un año para generar un acuerdo con el gobierno. Y yo lo dije en su momento, fue el propio presidente de la República quien le dio un portazo a esa posibilidad de acuerdo. Después de eso dijimos, vamos a tramitar con rapidez esto. Y la mejor prueba es que el día lunes pasado teníamos recién al nuevo ministro del Trabajo, porque es bien difícil cuando te cambian a los interlocutores a cada rato, pero ya, nuevo ministro, le dijimos una semana en este trámite y una semana, y lo cumplimos, hicimos sesiones prácticamente todos los días. O sea, voluntad existe, y aquí hablo responsablemente desde la oposición. Yo sé que la discusión es cómo se utiliza el 6%, y lo que yo le diría ahí al gobierno es que
suelte las trincheras ideológicas. Cuando nosotros decimos que el 6%, que es la cotización adicional que va a ser de cargo del empleador, se usa en forma solidaria, es porque genera mayores beneficios para los actuales y para los futuros pensionados. No es, Vladimiro, como algunos han tratado de decir, la expropiación de los fondos de pensiones. No, ese es otro proyecto que yo no comparto, con el que no estoy de acuerdo. Es decir, con este 6% que se administra, ya no lo que pasa en la AFP, que, oye, si los fondos suben, bien, pero si los fondos bajan, el riesgo solo lo asume una persona. Eso no es seguridad social. Lo que te permite la administración colectiva es suavizar esos cambios que hay en las tasas de interés. Te permite algo que para mí es fundamental en esta reforma, avanzar en la real equidad de género en materia de pensiones. O sea, no puede ser que a las mujeres, esta es la propuesta del gobierno, dice, las compensamos con un bono. Digo, ¿hasta cuándo van a hacer compensaciones los temas de género, Vladimiro? Nosotros tenemos que instalar el derecho a igual pensión. Si tienes el mismo saldo que un hombre, la misma edad, ¿por qué tienes que tener una pensión distinta? ¿Por qué te castigan por ser mujer? Todo eso se logra con solidaridad, con una administración colectiva del 6%, y nosotros en eso construimos una fórmula que permite reconocer el historial de cotizaciones, o sea, quien cotiza más va a tener mayores beneficios, no se hace en forma regresiva como pasa con la propuesta del gobierno. Ahí el gobierno plantea, en el caso de las mujeres, 2,7 UF, pero tienes que tener 10 años de cotizaciones. Inicialmente lo bajan a 8. ¿Cuántas mujeres quedan fuera con eso? Cerca de la mitad de las mujeres, Vladimiro, no van a acceder a nada. Y uno dice, igual van a estar contribuyendo tus empleadores. No calza eso. Nosotros decimos, desde el primer año de cotización vas a tener un beneficio, pero obviamente es creciente en la medida en que cotizas más. ¿Puede significar tener una mayor amplitud de criterio la que tenía la ministra Saldívar, ¿no? Y ahora trabajar con Melero. Melero a lo mejor es imagen, usted lo tuvo como compañero en la Cámara primero, ¿no? Y lo conoce largamente. Da la impresión de que es más duro, de que va a costar más seguir avanzando, da la impresión. Otra cosa es con guitarra, otra cosa es tenerlo sentado frente a la mesa, otra cosa es discutir. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto al cambio producido en el Ministerio del Trabajo y cuando hay que avanzar con un tema que ha resultado requete contra difícil de avanzar, como es el 6% previsional? Sí, lo primero es que con la exministra Saldívar tuvimos una muy buena relación. Yo quiero reconocer la capacidad técnica de ella, pero también política en términos de dialogar. Hay muchos acuerdos, desde las mejoras de la ley sana que trabajamos en conjunto, la extensión del postnatal de emergencia, el subsidio protege, muchas de esas cosas no hubieran sido posibles, o toda la ley de protección del empleo, si no hubiera sido la capacidad que ella tenía de acoger propuestas de la oposición. Creo que en este caso el problema no es la ministra, y no es tampoco el ministro Melero hoy día, es el presidente. Y es si el presidente efectivamente está dispuesto en esto a generar las condiciones para un acuerdo. Y el presidente sabe perfectamente lo que hay que hacer en esto. No puede ser que se pretenda volver atrás con un acuerdo que se hizo en la Cámara de Diputados, Vladimiro, antes del estallido social. ¿Cuál fue la principal demanda de los chilenos en el estallido social? El cambio del sistema de pensiones. Así es. Entonces, por eso hacemos una propuesta que es no ni un peso más a las AFP, una lógica distinta. Lo que planteamos además es entrar a los abusos de las AFP. Discutíamos qué pasa con las utilidades, que al menos un 30% de las utilidades vayan al fondo colectivo. Si desde cuándo administrar los fondos de los trabajadores se transforma en un negocio lucrativo. Eso no debería ser, ¿no es cierto?, si estamos hablando de seguridad social. Entonces, mira, tú bien lo dices, Patricio Melero es alguien que conoce el trámite legislativo. Yo lo que espero es que entiendan no solo el valor de un acuerdo. Nuestro país necesita hoy día más que nunca, Vladimiro, volver a retomar una mirada de mediano plazo y no esta cosa de la inmediatez, de hacer el cálculo político solamente. Aquí tenemos que poner al frente a los pensionados de Chile, a los futuros jubilados. Es más, hay una propuesta que yo he vuelto a poner sobre la mesa, que la hice cuando fui candidata presidencial, que lo que hace es pensar en nuestros niños en 60 años más o en 65 años más, que es la ley de la marraqueta. Es decir, a cada niño o niña que nazca en nuestro país, el Estado le abre una cuenta de ahorro previsional donde le deposita $1 millón de pesos. Eso solamente se puede usar para su pensión y por Dios que genera intereses en 60 o 65 años y permitiría garantizar
para todo niño o niña que nazca en nuestro país una pensión base que hoy día se estima de 200.000 pesos. Avancemos hoy día también en eso, en mejorar las pensiones para los actuales pensionados, pero también en garantizar un piso de dignidad para la vejez para nuestros niños y niñas. El nuevo IFE, dado a conocer ayer por el presidente de la República y que llegará a un 80% de quienes estén inscritos en el registro social de hogares, significa poner un nuevo proyecto en momentos en que ustedes hoy tienen que aprobar en la sala el retiro de un nuevo 10% de los fondos provisionales, Carolina. Mira, es porfía, yo quiero partir con eso. El gobierno una vez más llega tarde, le sale más caro, y cuando yo digo que sale más caro, es caro en términos del sufrimiento de mucha gente. Yo creo que, Vladimiro, a ti te pasó lo mismo este fin de semana, la cantidad de gente que decía, oye, no cumplo con los requisitos. ¿Cuánto lo dijimos en la discusión del bono? O sea, ¿cuánto lo dijimos? Presidente, aquí hay mucha gente que va a quedar fuera. Y finalmente nos encuentran la razón. Aquí ha hablado la oposición, que una vez más demostramos que no es porfía, sino que es decir, Vladimiro, aquí la crisis ha sido de tal envergadura, mira lo que está pasando hoy día en la región. Volvemos, ¿no es cierto?, a tener aumento de casos. ¿Eso qué significa para tanta familia? El perder sus fuentes laborales, a los que habían reiniciado, oye, volver hacia atrás. Entonces las ayudas en esto tienen que ser universales. No puede ser que el foco esté puesto en los requisitos más que en que las ayudas lleguen rápido a la gente. Yo en eso... Qué bueno que el presidente se da cuenta tarde, pero ojalá que ahora sí esto sea directo, automático, sin requisitos de por medio. Y respecto del retiro del 10%, lo que se acordó ayer tarde por parte de los comités, que son los representantes de los parlamentarios, es que el proyecto va a seguir siendo visto ahora en particular. Ayer se aprobó en general la idea de legislar, ahora se va a ver el detalle y el día jueves estamos convocados a las 9 de la mañana hasta total despacho. Eso va a ser mucho mejor porque en la modalidad que estaba acordada hasta el día de ayer, Vladimiro iba a ir a la sala para ser votado en general, volvía a la comisión y después volvía a la sala. Creemos que es mucho más expedito destinar todo el día jueves a que sea votado en general y en particular a la vez. O sea, la idea de legislar, pero también el detalle. O sea, vamos a tener, se presume, aprobado el proyecto de ley el próximo día jueves, pasado mañana. Efectivamente, y ahí tú sabes lo que yo le diría al presidente, entienda que esto no lo puede frenar en el Tribunal Constitucional. Creo que ahí, ¿qué más podría uno decir, no? Al presidente, y sabemos que de él depende finalmente esa decisión. Después de este nuevo ingreso familiar, ¿no hay votos que se han dado vuelta desde Chile Vamos y que estaban comprometidos previamente? ¿Se cuentan con los votos como para avanzar en ese retiro? Yo ahí, Vladimiro, puedo responder por los votos de la oposición que hemos dicho desde el día 1, que en la medida que este proyecto llegara al Senado iban a estar nuestros votos disponibles. Carolina, no sé si está absolutamente informada de lo que está aconteciendo ayer en un centenario. Son 75 camioneros transportistas que siguen retenidos en Villa Angostura, en territorio argentino, por movimientos sociales que se han tomado los caminos y que impiden avanzar al transporte chileno rumbo a Magallanes. Estamos preocupados por la salud de ellos, con mala alimentación, sin posibilidad de higiene, la están pasando mal, así lo han denunciado aquí los distintos gremios de camioneros en la región. Se han reunido con las autoridades de la ciudad, pero no se ha podido avanzar mucho, porque esto ni siquiera hoy está en manos a lo mejor de la Casa Rosada en Buenos Aires, son manifestaciones de tipo social. Entonces aquí hay un tema de fondo. Estamos dependiendo desde siempre de los caminos argentinos, de la buena voluntad, de cómo estén las cosas en Argentina para abastecer a Magallanes, porque ya prácticamente el ferry Navimac está destinado al transporte de salmón. ¿Qué se hace con el abastecimiento de Magallanes en un periodo de emergencia, en un periodo de excepción como el que estamos viviendo? ¿Ha tenido usted la oportunidad de ser consultada, convocada por el gremio de transporte o por las autoridades de la región de Magallanes para que pueda intervenir? Y bueno, en esto hemos estado en permanente comunicación con el embajador allá, con Nicolás Monkever. En más de una ocasión nos ha tocado además respaldar al gremio de los camioneros.
Hay una situación en nuestro país vecino que uno ve con preocupación, ¿no es cierto? A raíz de eso están las movilizaciones sociales, lamentablemente la situación de la pandemia con mucho mayor crudeza. Uno espera que eso se resuelva, pero la preocupación nuestra es tal cual como tú planteas, Vladimiro, la seguridad, la salud de los camioneros, y que además aquí hay un tema de reciprocidad, y uno dice, ¿cómo tratamos nosotros a los argentinos cuando pasan por nuestros caminos? Entonces, hay un tema donde se tienen que cumplir las condiciones de seguridad y además permitir el paso. Lo que tú señalas es muy cierto. Aquí queda en evidencia una vez más algo que hemos planteado tantas veces, nuestra condición de zona extrema y aislada, que implica abordar ciertas cosas de manera distinta. No es lo mismo que la zona norte del país, que el extremo norte del país, que tiene alternativa. Y eso significa que uno tiene que estar preparado para planes de contingencia distintas que garanticen el abastecimiento, pero sobre todo, Vladimiro, la seguridad de nuestra gente. Así que vamos a seguir colaborando en esa línea. Ahora, porque la única salida que se vislumbra es salir por Mendoza, con los costos que eso significa. Pero la pregunta es, a lo mejor se puede salir en una oportunidad, en dos oportunidades. Claro, los costos los vamos a pagar todos los habitantes de la región. No, la empresa no lo va a pagar, los grandes empresarios, los grandes centros comerciales, ni tampoco los transportistas. Lo vamos a pagar nosotros, los consumidores. Y lo otro, ¿quién asegura de que no se han tomado también en un momento determinado esas vías camineras? ¿No será el momento de pensar definitivamente, ahora con algo urgente, algo que se necesita ahora, cómo solucionar ahora el tema, el transporte, el abastecimiento de la región de Magallanes? Y no nos queda otro camino que el mar. Pensar en ferry, subvencionar, no sé, un par de ferry para que cumplan esta función, mientras no se logre una solución definitiva con los hermanos de la República Argentina. Pero aquí, créame, ¿no, Carolina? Y usted bien lo entiende, estamos entre ascuas en materia de abastecimiento. Sí, Vladimiro, hay dos cosas. Uno, las carreteras no solo son las carreteras físicas, lo hemos visto ahora con la conectividad digital, y el mar también es una carretera que nosotros tenemos que aprovechar. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y hay cosas que no podemos dejar a la oferta, a la demanda, no podemos dejarla al privado, sino que el Estado tiene que garantizar, y parte de eso es la conectividad. ¿Recuerdas tú que hay varios proyectos que justamente lo que buscaban era favorecer la conectividad marítima? Pero también yo creo que aquí hay un tema de fondo respecto de una región aislada y extrema, que es cómo somos capaces nosotros, en la medida en que es posible, por supuesto, también de generar nuestras propias soluciones, de no depender del centro del país. Y yo creo que ahí hay un pendiente, claro, respecto de algunos productos de abastecimiento más complejos, pero también respecto de muchas otras cosas. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, el cómo somos capaces de generar nuestras propias soluciones. Lo hemos dicho en esta pandemia respecto de la capacidad científica que instalamos en Magallanes. O sea, creo que en esto, una vez más, queda demostrado que tenemos que ser capaces de autogestionar nuestras propias capacidades y pensar en un modelo que de verdad sea mucho más descentralizado, garantizando el Estado con las condiciones básicas, ¿no es cierto?, las condiciones mínimas para la población. Carolina, finalmente, en honor a los tiempos y a su agenda, ¿hay algún plan B si es que el presidente de la República recurre al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%, o por último, está dentro de sus facultades, veta el proyecto aprobado por la Cámara y el Senado? ¿Hay algún plan B para impedir lo que yo creo honestamente que se está gestando? Yo creo que se está creando el caldo necesario y suficiente como para que se provoca, y no es el alarmista ni mucho menos, pero uno ve el descontento no solamente en las calles de la región, sino a través de los medios de comunicación de lo que está ocurriendo en el país. Hay un profundo malestar, descontento y decepción, y no sería extraño en consecuencia de negarse el tercer retiro de un nuevo estallido social. Sí, mira, en eso yo espero que el presidente entienda que no es la vía el Tribunal Constitucional, que tiene que hacerse cargo de los errores que se han cometido. O sea, fue el propio gobierno el que ha pavimentado el camino para el tercer retiro del 10%. Entonces, que se hagan cargo de eso y que no recurra al Tribunal Constitucional. Parte de la discusión ahora en detalle es buscar la fórmula
que de alguna manera hagan más difícil que el proyecto se caiga en la eventualidad de que el presidente lo lleve al Tribunal Constitucional. Ese es parte del trabajo que va a hacer la comisión el día de hoy y el día de mañana, Vladimiro. Pero mi llamado de fondo es eso, al presidente a permitir que esto salga adelante y a cambiar la actitud, a escuchar, a generar diálogo, a hacerse cargo de verdad de la demanda de los chilenos, del sufrimiento que ha habido en las familias de nuestro país. Y junto con eso, Vladimiro, yo tengo que hacer también un llamado a la responsabilidad individual. Vemos hoy día en la región cómo aumentan los casos. Cuando habíamos logrado bajar, habíamos logrado avanzar en el paso a paso. ¿Qué significa retroceder? ¿Qué significa retroceder para mucha gente que había logrado abrir su negocio, para los gastronómicos, para la actividad turística tan golpeada? A ver, esa apertura era una lucecita de esperanza. Y seguimos viendo fiestas clandestinas. O sea, ¿cómo tanta irresponsabilidad de algunos? Seguimos viendo foco en empresas que no cumplen con la normativa. Entonces yo pido ahí mayor fiscalización, pido que de verdad exista responsabilidad, porque lo que nos jugamos es demasiado importante. En esto uno conoce tantos testimonios dramáticos de familias que han perdido a sus seres queridos. Entonces mi llamado es aquí a todos los magallánicos, a asumir con el máximo de responsabilidad esta pandemia tan dura para que podamos salir adelante, y al gobierno también hacer lo propio. ¿Cuántas veces hablamos, Vladimiro, del proyecto del paso a paso laboral? Todavía no es ley. En diciembre lo aprobamos en el Senado y duerme en la Cámara de Diputados, y eso permitiría un seguro de vida en caso de fallecimiento, fortalece todos los protocolos y el rol de las mutuales para que en el caso de los lugares de trabajo exista el máximo de seguridad sanitaria, y algo muy importante, el que no existan estos días de vacancia cuando se entrega la licencia COVID, o sea, avanzar en la protección y en una incorporación al trabajo que sea en forma segura. Senadora Carolina Goich Borovich, ha sido un gusto, muchas gracias, hasta la próxima, que tenga buena semana legislativa. Muchas gracias, Vladimiro, muy buen día. Buenos días. Carolina Goich estaba con nosotros y así hemos comenzado dialogando con quien también es parte de la noticia del día a día en la región y en el país. Ahora era la senadora Carolina Goich. No se vaya, porque volvemos de inmediato.